de Teresa, la primer mujer que tuvo COVID aquí en el municipio de Cajeme. Es una estilista y se hizo mitote en el pueblo, pero mitote grande cuando se enteraron de que Teresa, después de venir de un viaje por España, por Dubái, Lo importó, lo importó literal. y llegó acá y ya venía con el virus. Era el coronavirus, qué miedo. Era cuando desconocíamos totalmente, ¿no? No, la gente, la verdad, un polvaderón dejaron de mi amiga Teresa, ya no querían saber nada, ni por teléfono le contestaban, de el miedo que teníamos en aquel entonces. En aquella época circulaban imágenes desde China, que es donde inició todo esto, lo de la pandemia, que gente caminando en la calle caía. Y dijimos, bueno, Teresa, ¿cómo nos irá a ir con Teresa? Y por ahí hubo alguna malintencionada, perdón, que Teresa seguía atendiendo al público en general. No, aquello fue prácticamente el acabose. Y a 2 años de aquella situación, amigos del auditorio, pues Teresa se encuentra ya muy bien, gracias a Dios. Y nuestros amigos de Infocajeme subieron un reportaje donde 2 años después de su experiencia en el COVID-19, Teresa recuerda los días del contagio en España, probablemente. Los primeros síntomas fueron por allá en Dubái y el confinamiento en su regreso aquí a casa. No se sabía nada. Ni siquiera había un conocimiento mínimo de cómo se podía combatir el famoso virus del coronavirus. Ella fue el primer caso de pandemia registrado aquí en Ciudad Obregón y fue el 24 de marzo del año 2020, hace ya 2 años. La autoridad de salud lo confirmó y lo dio a conocer públicamente. A partir de entonces, la salud de esta simpática estilista fue el tema general de la conversación. El temido coronavirus había llegado a la ciudad y vino de fuera como estaba previsto, un caso importado desde España o incluso desde Dubái. Teresa cree que el contagio ocurrió en España. Ella y varias colegas iban a Dubái patrocinadas por una firma de productos de belleza. En el trayecto hicieron escala en Madrid, donde tuvieron una noche para recorrer las calles céntricas alrededor del hotel. Oímos muchos rumores, pero nadie nos decía nada. Se hablaba del posible cierre de España, pero los organizadores del viaje nos aseguraban que no tendríamos ningún problema para volver a Dubái y después de regreso a México. Aquella noche, una compañera y ella salieron a caminar por la Gran Vía y por primera vez vieron señales de alarma en los operativos policíacos que sugerían a la gente tomar precauciones y regresar a casa. Pero eso fue todo. Al otro día iban volando rumbo a Dubái, donde fueron recibidas sin protocolos de seguridad exagerados, pues les dijeron que allí solo había unos cuantos casos de COVID. Nada, absolutamente nada de qué preocuparse. Entregadas al programa del tour, disfrutaron del país, de las maravillas erigidas sobre la opulencia petrolera. Nos divertíamos y yo no sentía nada salvo un pequeño malestar en el estómago que ya traía desde que salí de Obregón. Luego tuve un escorrimiento nasal que le atribuía a los cambios del clima, tal vez una alergia, dijo Teresa, provocada por el fino polvo del desierto. Perdón, al salir de Dubái, les advirtieron que la situación de los vuelos internacionales empezaban ya a complicarse. Posteriormente, llegó el regreso a Ciudad Obregón. Cuando llegó aquí a nuestra ciudad seguía con los síntomas de una gripe que no le preocupaban mucho, la verdad, pues seguía pasando, que seguía pensando que se debía esto a los cambios del clima. Cuando fue entrevistada en el aeropuerto, un trabajador del sector salud le sugirió que se hiciera un examen para desactivar el COVID-19 y así quedarse todavía más tranquilas. Desde antes de regresar, mi esposo empezó a tomar precauciones, pues le envié mensajes donde le decía lo de la gripe. Él es muy cuidadoso y preparó un cuarto en nuestra casa donde habría confinamiento, solo por unos días, dijo, y por el tema de precaución. Como le sugirieron, acudió al IMSS a realizarse un examen clínico en donde pues le confirmaban que efectivamente ella tenía COVID. Teresa recuerda que los días de confinamiento y el proceso de la enfermedad leve al principio, luego un poco más ruda, con fiebres y cansancio por la reducción del oxígeno, y solo me dieron paracetamol para controlar las fiebres que entonces no había más. Ni siquiera recurrí a la toma de oxígeno en tanques. Sentí algunas molestias y gripe y el cansancio, pero nada más de eso.
Mientras tanto, todo Obregón hablaba de la peinadora y de los primeros casos que no tardaron en llegar. No hubo nada que me hiciera sentir miedo de algo más fuerte. Tampoco molestaba ser centro de atención porque yo ni cuenta me daba de eso. Vivía aislada y atendida por mi familia. Solo hubo un detalle que sí me molestó y fue la indiscreción de una mujer que a través de las redes sociales aseguró que Teresa había continuado con su trabajo de peinadora y arriesgando a las clientas, fíjense. La indiscreta reconoció su mentira y pidió disculpas, pero el chisme pues ya se había propagado por todo el pueblo. Pueblo chico, infierno grande, pues al final de cuentas. Me enviaron mensajes de muchísimas partes de México, de Estados Unidos, de todos lados, donde expresaban sus buenos deseos por mi recuperación. El COVID fue cediendo, pero dejó minados los pulmones de Teresa. Los siguientes 2 meses padeció de neumonía que le obligó precisamente a continuar precisamente con su receso. Hoy, a 2 años de su experiencia, la Teresita rebosa de salud, se cuida y cumple con todos los protocolos de salud en su salón de belleza y hay todas las medidas preventivas. La vida ha vuelto a su normalidad, no solo para ella, sino para todos los que aquel 24 de marzo del 2020, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus aquí en Obregón, sentimos temor al saber que tarde o temprano la mayoría también íbamos a contagiarnos.